Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y saludamos a esta hora a Monseñor Luis Cabrera. Él es presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Monseñor Cabrera, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Muchísimas gracias. Encantado de al menos mirarnos a través de la pantalla y poder intercambiar una serie de comentarios, opiniones, decisiones, en fin, todo aquello que podría interesar a la ciudadanía. Claro que sí, gracias a usted nuevamente por estar junto a nosotros en este espacio. Monseñor, los ciudadanos pues seguimos con atención lo que ocurre en las mesas de diálogo y lamentablemente, como lo dije al inicio de esta entrevista, recibimos pues mensajes contradictorios, porque por una parte el gobierno nacional asegura que hay avances, que todo está marchando tal como se esperaba, pero por otro lado los líderes comunitarios dicen totalmente lo contrario. ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo en estas negociaciones? ¿Se están viendo resultados o estamos estancados? Bueno, permítame quizás recordar brevemente, ¿no? Por razones del tiempo, la organización, la metodología que tenemos y esa situación que se ha dado. La organización, como ustedes saben, es muy simple. Tenemos una mesa de coordinación en la que se evalúan los procesos y se toman decisiones. No voy a entrar a la conformación. Luego tenemos ya las mesas técnicas o temáticas, que justamente son las encargadas de afrontar con una metodología también preestablecida para que los temas puedan llevar adelante. Quizás aquí voy a detenerme para explicar un poquito en qué consiste la mesa técnica. La mesa técnica está conformada por representantes del gobierno, de las organizaciones indígenas. También están peritos de parte y parte. Hay invitados, ¿no?, que las partes se ponen de acuerdo, sean de instituciones o también de otros organismos internacionales. Y de parte de la conferencia están presentes lo que llamamos los facilitadores y los relatores, que a su vez han sido presentados y seleccionados, ¿no?, presentados por las universidades, la Católica, la Salesiana y la Central, y seleccionados oportunamente. Así funciona la organización. La metodología. Fíjese, hubo un acuerdo, o como dice también un consenso entre las partes, de una metodología muy sencilla, que comenzaba justamente con el día cero, para organizar la mesa. Todo lo que acabo de decir anteriormente se organizaba y se acreditaba a los representantes, se conocía a los invitados, se intercambiaba información día cero. Y luego en toda la propuesta aceptada, o la decisión sería, no, ya no propuesta, la decisión tomada fue que el diálogo se diera durante 5 días continuos, con esta modalidad. El primer día trataban las propuestas de lado y lado. Si llegaban ya a una decisión de cerrar la mesa, se cerraba en el primer día. Pero si faltaba algo, el segundo día se trabajaba por separado. Al tercer día, nuevamente conjunto. Si hay temas pendientes, se iba un cuarto día a trabajar por separado. Y en el quinto día se cerraba la mesa. Y en esa mesa se ponían 4 cosas importantes. Los acuerdos, que podían ser 1, 2, 5, 10, eso es lo de menos. Acuerdos. Desacuerdos, en los que no llegaron pues a consensuar, desacuerdos. Tercero, las cosas pendientes. Y cuarto, de seguimiento que se transformaba ya en planes y proyectos. Pues, ¿cuál ha sido el problema? El por qué esas mesas que se abrieron no se cerraron. Simplemente porque no se respetaron los tiempos acordados. Entonces, a una mesa, por ejemplo, decían, bueno, ese problema está bastante complicado. Nos vemos después de 3 días, o después de 5 días, o de 15 días. Entonces, prácticamente rompieron ese acuerdo. ¿Quiénes? Bueno, cada mesa sabe quién pidió ese plazo, ¿verdad? Entonces, al evaluar, nosotros descubrimos que prácticamente no se concluyeron las mesas por esa prolongación de los tiempos. Entonces, yo creo que eso es importante también que la ciudadanía... No. Entonces, ahora vienen las versiones diferentes. Lógicamente, nosotros respetamos, tenemos el derecho, ¿verdad?, a expresar libremente lo que pensamos, pero nosotros también, como garantes de ese proceso, sí tenemos que decir a la ciudadanía que
las partes son en última instancia las que toman la decisión. Porque nosotros siempre hablamos, fíjense, de este concepto de la corresponsabilidad. De tal manera que si hacia afuera, hacia el público, cada uno tiene su versión y es responsabilidad de ellos, pero internamente nosotros también tenemos que decir a la ciudadanía cómo se manejan las cosas. Por ejemplo, también si me adelanto a lo mejor a la pregunta suya, los tiempos que se han señalado para cerrar las mesas hasta el 9 de septiembre fue consensuado. Hasta el 9 de octubre. Que no es una imposición, por eso me llama la atención cuando dice, es que dijimos que es esa fecha, si no hay, no es así. Hay que ser honestos, hay que ser transparentes. Fue una decisión tomada entre las partes. Igualmente, la apertura de las nuevas mesas, que comenzaría el 12 de septiembre y se concluiría ya con la firma y todo lo demás el 12 de octubre, también ha sido consensuado. De tal manera que con esos datos, yo digo, pues, a mí me sorprende realmente las versiones de parte y parte. Yo soy muy respetuoso, pero en honor a la verdad, porque nosotros somos garantes de ese proceso, pues tenemos que decir también cómo se trabajaron y a qué puntos llegaron de acuerdo. Usted nos da esta explicación del por qué pues no se llega lamentablemente a los acuerdos que se requerían, porque obviamente no se está respetando la metodología, estos plazos, estos 5 días que se habían dado pues para llegar a estos puntos de cierre de mesa que son acuerdos o desacuerdos o pues los pendientes que quedan, y luego lo que usted decía, hacer un seguimiento de los acuerdos que se puedan llegar. Pero lo más importante es, monseñor, si hay la voluntad realmente de ambas partes de llegar a estos acuerdos. Ustedes como garantes del proceso seguramente pues se darán cuenta de si existe esta voluntad, porque si estuviera claro, si los puntos estuvieran claros, se manejaría un solo discurso y tal vez serían más claras las partes en decir, bueno, en esto específicamente no hemos llegado a un acuerdo. Pero cuando usted ve que de un lado el discurso es que todo está marchando tal como se había previsto, pero por el otro lado muestran una insatisfacción absoluta, incluso con ese acuerdo al que se ha llegado, que es el único al que se ha llegado en lo que es banca pública y privada, pues obviamente algo no está marchando y no sabemos los ciudadanos si es que hay esa voluntad de ambas partes. Bueno, yo creo que la voluntad existe. Como digo, fueron los plazos que no se respetaron. Te pongo simplemente un ejemplo, el de los subsidios, ¿no? Claro, comienzan a analizar los subsidios, intervienen los peritos y se dan cuenta que es un tema muy complejo, muy difícil de resolver en tan poco tiempo. Entonces, ¿qué decide la mesa? Decide nombrar una subcomisión técnica con una doble tarea. La primera, de identificar los beneficiarios, ¿no? De identificarlos. Y la segunda tarea, de ver el mecanismo de aplicar. Pero eso lleva tiempo. Entonces, lógicamente, eso 15 días para un punto, 3 semanas para el otro. Entonces, analizamos todo eso. Al final hemos dicho, bueno, sé que el 6 de septiembre ya se reúne esa subcomisión para dar a conocer a la mesa, y por eso decimos, bueno, hasta el 9 también se cierra esa mesa. Si ha habido acuerdos, bien. Si hay desacuerdos, que se pongan los desacuerdos. Cosas pendientes que se pongan. O sea, a ver, en pocas palabras, para que se cierre la mesa no es necesario que haya acuerdos. Y a lo mejor una mesa se concluye que no es posible llegar a acuerdos, pues se pone en esa acta de que en esa mesa no hubo acuerdos. Y ese es el cierre de mesa. Y ese es el cierre de mesa, exactamente. Así es. Ahora, justamente en ese tema yo le hablaba hace un momento de este único acuerdo que se ha conseguido, que tiene que ver con las condonaciones en el tema de banca pública y privada. Sin embargo, pues ya hemos conocido que se han manifestado y hay algunas organizaciones pues montubias de la costa que han afirmado que van a ir nuevamente a realizar pues plantones, movilizaciones para exigir pues la firma de un decreto ejecutivo. Usted hace un momento hablaba de el seguimiento. En este caso está entonces fallando el gobierno, porque si ya se llegó a un acuerdo del tema de la condonación, ¿por qué no se le da seguimiento a esto para que se viabilice esta condonación de las deudas? Claro, y entramos al tema justamente lo que se dice el seguimiento. Pero claro, en el seguimiento, a veces, no sé, por la euforia o no sé por qué, ponen tiempos muy cortos.
Entonces, cuando comienzan a aplicar, se dan cuenta de que hay temas de carácter, por ejemplo, jurídico o de procedimientos. Entonces ahí dice, oiga, pero hasta diciembre que pusieron es imposible. Entonces ahí puede aparecer, digamos, esta sensación de que no se avanza y más. Pero los procesos son así lentos, porque de las cosas que quedan claras es que cada tema es muy complejo, porque necesitan, por ejemplo, se habla de financiamiento, muy bien, ¿quién va a financiar? Esa deuda, alguien tiene que pagar, paga el Estado, pero ¿de dónde va a pagar? Mire, usted entra en el tema ya de presupuestos, de quién no. Entonces no es fácil, pero eso tienen que explicar y tienen que decir. Por eso se habla en el seguimiento de la aplicación en tiempos cortos, medianos y largos. Entonces, claro, la sensación es que no se avanza, pero tienen que explicar, porque no solamente inclusive hay temas de carácter jurídico. Alguien tiene que legalizar esa decisión o ese acuerdo que se ha llegado de parte y parte, ¿te parece? Entonces, son estos elementos los que pueden crear esa sensación de que simplemente no se avanza, pero la necesidad de que las partes conozcan cómo son los procesos, los ritmos, y evitar pues ese tipo de, inclusive yo me atrevo a utilizar una palabra un poco fuerte, especie de chantaje. Si no nos dan, pues vamos al paro. Si no nos dan, decimos no. Aquí hay que trabajar de una manera transparente, sin armas sobre la mesa, porque eso ya no es diálogo, eso ya es imposición. Y usted justamente toca ese tema del chantaje, y yo acabo de conocer de que se intenta pues considerar el caso de las personas judicializadas por las manifestaciones de junio. Estamos hablando de aproximadamente 200 personas. Eso lo ha dicho Samuel Lema, que es delegado de la FEINE. Pero ¿hasta qué punto se podría, por ejemplo, proceder con este tipo de exigencias? Usted lo decía hace un momento, que pueden complicar definitivamente las negociaciones si es que se convierten en condicionamientos que pretenden manipular la justicia, porque recordemos que muchas de estas personas cometieron actos que violentaron los derechos de otras personas. Entonces, ¿qué se está pidiendo? Se está pidiendo impunidad. Ya, aquí también, por ejemplo, un punto que usted conoce perfectamente. Aquí hay un diálogo entre el Poder Ejecutivo y las organizaciones indígenas, no más. Entonces, no es un diálogo con todos los poderes. Pues, por ejemplo, estos temas de la impunidad y la criminalización tienen que tratar el Poder Judicial, pues. Entonces, eso hemos dicho, no podemos mezclar las cosas. Hay un tema pendiente, por supuesto, pero que vaya hacia el organismo pertinente para que ahí lo trate. Hay otros temas de carácter legislativo, pues la Asamblea es la que tiene que trabajar. Pues yo creo que con la independencia de poderes, eso queda claro. Entonces no se puede exigir que el Ejecutivo responda a temas judiciales o temas legislativos. Estaría pues violando, ¿verdad? Yendo más allá de sus competencias. Entonces todos hemos hablado. Cuando los indígenas presentan eso, tienen de razón, tienen derecho, pero que le hagan los espacios correspondientes. Pero no en eso estas hemos hablado mesas. abiertamente. No en estas mesas técnicas. Hemos dicho, ese no es un tema de diálogo del que estamos llevando adelante. Y eso ha sido para nosotros también la claridad con la que hay que trabajar para que no haya confusión y pues no haya también, como se dice, falsas expectativas. ¿Qué viene ahora, monseñor? Como le dije inicialmente, realmente nos preocupa lo que viene en el futuro, lo que viene en los próximos meses. Estamos frente a una crónica de una muerte anunciada. Vamos a volver entonces a estas protestas que paralizan nuevamente al país y que pues tienen resultados devastadores para la economía. Ya lo hemos visto, lo vimos en el 2019, lo vimos ahora en este 2022, y lo que menos se han mostrado es manifestaciones pacíficas. Hemos visto también además el grado de violencia con el que se han realizado. Entonces la preocupación ciudadana es grande ante esta posibilidad. Por eso también hemos hablado abiertamente con los grupos indígenas, campesinos, porque está la FENOCIN, que abarca, que va más allá del mundo indígena, así es, habla del mundo campesino. Pero igualmente hemos dicho, miren, todas esas demandas que presentan, algunas son de carácter nacional. Y al ser de carácter nacional, también por justicia, deberían ser las otras organizaciones. No nos olvidemos que somos 18 millones de habitantes. Entonces, el mundo indígena, claro que es importante, hay que escucharlo, pero también hemos dicho varias veces,
no representan a todo el país. En algunos puntos sí, porque incumbe para todos. Yo creo que también el tomar conciencia de nuestros límites es importante. Y eso hemos hablado abiertamente también con ellos, de tal manera que cualquier argumento, por muy legítimo que sea, no puede ser impuesto hacia los demás, o sobre los demás, o como queramos decirlo, ¿no? Y yo creo que también la conciencia, eso nos ayuda mucho también. Y lógicamente lo que usted dice, estamos de acuerdo en que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Si es una marcha pacífica, debe ser pues sin los medios violentos, sin agresiones, sin armas, de cualquier calibre que sea, comenzando por las piedras, los palos, las pistolas y todo lo demás. Entonces yo creo que eso es importante también para la ciudadanía. Y lógicamente yo me sumo, y ahí sí también pues somos parte de este pueblo ecuatoriano, a la legítima movilización, pero por medios pacíficos, pero respetando también los derechos de los demás ecuatorianos. Así es, totalmente de acuerdo. Las protestas, las manifestaciones siempre son legítimas, pero siempre y cuando pues no afecten los derechos de los demás. Monseñor Cabrera, con esa claridad que ustedes tienen pues sobre el proceso, sobre cómo debe darse en estas mesas temáticas, estas mesas técnicas, usted nos acaba de comentar que ha conversado pues obviamente en su condición de garantes del proceso han conversado pues con ambas partes, con las organizaciones indígenas y campesinas. ¿Y cómo ven ellos? Ellos escuchan este tipo de guía, es decir, se dejan guiar para poder hacer bien las cosas y poder llegar a consensos, o hay puntos en los que usted considera que realmente no van a ceder. Bueno, yo en honor a la verdad tengo que decir que hay una apertura de parte y parte para afrontar los problemas, conscientes de que son temas complejos, difíciles, que vienen pues no digo de décadas, sino de siglos. El tema de la pobreza, el tema de la corrupción, pues son temas que hay que seguirlos trabajando. Por eso me pareció muy buena la ratificación, porque ha ratificado el expositor, ¿no? El relator de Naciones Unidas, el hermano Francisco, cuando decía que las mesas de diálogo deberían ser permanentes, e inclusive se hablaba de que se debería legislar, porque hay argumentos en la Constitución, en varias leyes, para que se creen, donde no hay, o se refuercen las mesas de diálogo como un modo de afrontar los problemas y de encontrar soluciones de una manera conjunta, respetuosa y que beneficien a todos los ecuatorianos. Que así sea. Revisemos un poco ya para finalizar la entrevista cómo quedaría pues este nuevo cronograma. Sería la última mesa, sería hasta el 9 de este mes, hasta el 9 de septiembre, y luego se retomarían, se instalarían de nuevo las mesas a partir del 12 de septiembre hasta pues ya llegar a acuerdos definitivos de todas las mesas el 12 de octubre. ¿Es así, monseñor? Exactamente, hay 4 mesas pendientes, abiertas, esas se cierran el 9 de septiembre. Okay. Las 5 mesas pendientes, ¿no? Las 5 mesas nuevas, por utilizar esa expresión, se abrirían a partir del 12 de septiembre y se cierran, se concluyen el 12 de octubre. Recordemos entonces cuáles son esas mesas. De esas 5 mesas que quedarían pendientes son las mesas de derecho, la mesa de seguridad, de salud, de educación y la de empleo. La de empleo que realmente es importante tomar en cuenta, pues obviamente viendo el problema tan grave que tenemos aquí en nuestro país con eso, con el tema del empleo, con la falta de empleo para los ecuatorianos. Exactamente, por eso se ha dado más tiempo, si usted fija en el cronograma, a esa mesa. Importantes declaraciones, monseñor. Esperamos pues que sí, que se lleguen a consensos y que, como lo dije hace un momento, que haya la misma versión por ambas partes, porque eso también genera tranquilidad entre los ciudadanos. Gracias a monseñor Luis Cabrera, el expresidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Ellos actúan como garantes de este proceso. Muchísimas gracias a ustedes y por favor, con toda libertad, si hay alguna duda, alguna pregunta, estamos para responder en la medida de nuestras posibilidades. Gracias, un abrazo grande. Claro que sí, uno para usted también.